Muy buenas noches para todos. El día de hoy, muchachos, les vengo a explicar los componentes de un vector paso a paso con aplicaciones en estática o dinámica y los diagramas de cuerpo libre junto con las ecuaciones. Bueno, entonces en este caso empezamos por lo que es un componente de un vector. Las componentes de un vector son proyecciones del vector sobre los ejes de un sistema de coordenadas en un plano dos dimensiones. Un vector se descompone en dos componentes, una horizontal, que es el componente X, y una vertical, que es el componente Y. En el espacio tres dimensiones se añade un tercer componente o una tercera componente, que es la componente Z. Estas componentes permiten representar el vector de forma analítica y facilitan cálculos en estática y dinámica. Como tal, tenemos el paso a paso para encontrar los componentes de un vector, que es el sistema de coordenadas. Se define un sistema de coordenadas usualmente cartesiano con eje X, Y, Z. Lo segundo es un vector. Se tiene un vector dado representado por una magnitud y una dirección. Tenemos lo que sería la proyección, que se trazan líneas perpendiculares desde el extremo del vector hasta cada eje. Estas líneas determinan las proyecciones del vector sobre los ejes. Número cuarto, los componentes. Las proyecciones son los componentes del vector. En el plano se tiene lo que es la componente X horizontal y la componente Y vertical. En el espacio se añade lo que sería la componente Z, que es la profundidad. Como tal, en el número quinto tenemos el cálculo, si es necesario, si se conoce la magnitud del vector y el ángulo que forma con el eje X, las componentes se calculan con trigonometría. Tenemos lo que es componente X. Entonces valor x igual a valor por el coseno de seno y el componente y, que es valor y, o bueno, velocidad y igual a velocidad, en este caso el seno directamente, que sería cero también, donde b es la magnitud del vector y cero es el ángulo. Las aplicaciones en estática y dinámica. En estática, el equilibrio, las fuerzas que actúan sobre un objeto se representan como vectores. Para analizar el equilibrio se descomponen las fuerzas en sus componentes X, Y la suma de las componentes de cada eje debe ser cero para que el objeto esté en equilibrio. Un ejemplo puede ser una caja apoyada sobre una superficie inclinada. Las fuerzas que actúan sobre el peso vertical, la fuerza normal perpendicular a la superficie y la fuerza de fricción, que es la paralela a la superficie. Se descomponen el peso en sus componentes X, eje o y para analizar las fuerzas que actúan sobre la caja y determinar si está en equilibrio. Tenemos lo que es la dinámica. La descomposición vectorial es esencial para analizar el movimiento. Las velocidades, aceleraciones y fuerzas se representan como vectores y se descomponen para estudiar el movimiento en diferentes direcciones. Un ejemplo, un objeto lanzado con un ángulo, su velocidad se descompone en componentes horizontal y vertical. La componente horizontal se mantiene constante sin considerar la resistencia del aire, mientras que la componente vertical cambia debido a la gravedad. Esto permite analizar la trayectoria del objeto. Un ejemplo aquí, digamos, los vectores permiten representar las diferentes fuerzas que intervienen en un movimiento. Entonces aquí podría ser directamente un ejemplo entre estática directamente y dinámica, como lo pueden ver aquí. Entonces, estática, ¿no? Ya cuando lo retiran, dinámica. Ejemplos de estática, por ejemplo, aquí tenemos diferentes ejemplos que directamente pues va a un solo punto, que es como tal estática. Ya dinámica es un poco diferente, como pueden evidenciar aquí en la imagen. Tenemos lo que es la tensión directamente, cómo se va moviendo como tal, porque ya la dinámica es que presenta algún tipo de movimiento diferente o diferencial, se puede indicar. Entonces, como tal, este es un ejemplo ya directamente de lo que es la dinámica. Ya tenemos lo que son los diagramas de cuerpo libre junto con las ecuaciones. Los diagramas de cuerpo libre, más conocidos como DSL, son representaciones gráficas que muestran las fuerzas que actúan sobre un objeto o cuerpo. Se utilizan para visualizar y analizar fuerzas y son fundamentales para escribir ecuaciones utilizando la segunda ley de Newton. Como pueden aquí ver,
cómo se utiliza directamente o cómo se representa. Como tal, tenemos elementos clave de un diagrama de cuerpo libre. El primero, el objeto o el cuerpo. Es representado como un punto o una caja simple. Segundo, las fuerzas, que se representan como flechas que apuntan desde el objeto hacia afuera, indicando la dirección y magnitud de cada fuerza. Tercero, los sistemas de coordenadas es útil para descomponer las fuerzas en sus componentes y facilitar las ecuaciones. Por último, lo que son las etiquetas. Las fuerzas se etiquetan para identificar su tipo, como por ejemplo peso, tensión normal, fuerza de fricción, entre otros. Tenemos lo que son las ecuaciones. Una vez que el DCL está completo, se puede aplicar las ecuaciones de Newton para resolver problemas de movimiento. Primera ley de Newton es el equilibrio. Si un objeto está en equilibrio, la suma de las fuerzas en cada dirección es de cero, como pueden ver aquí en los ejemplos. Ahora, la segunda ley de Newton es la aceleración. Si hay aceleración, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por último, la ecuación de movimiento. Si el movimiento no es uniforme, se aplican ecuaciones de movimiento para calcular la velocidad, posición, aceleración y en función esto del tiempo. Un ejemplo, imaginemos un bloque que descansa sobre una superficie. El DCE le mostraría el bloque representado como un punto o una caja, el peso, que es una flecha hacia abajo representando la fuerza gravitacional, y la fuerza normal, que es una flecha hacia arriba representando la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque perpendicular a la superficie. Si el bloque está en movimiento, el DCL también incluirá la fuerza de fricción. Aquí tenemos lo que sería la bibliografía y muchísimas gracias por la atención. No sería más.